Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer la última de las 3 flores que yo voy a utilizar para mi vestido de novia. Para ello voy a utilizar la aguja de 0,8 milímetros, que la tengo metida en un bolígrafo, y la aguja de 0,5 milímetros. Pasito a pasito comenzamos. Vamos a comenzar a hacer el botón. Para ello yo utilizo este bolígrafo que le tengo quitada la punta porque aquí me mide 0,7 milímetros. Entonces es lo que necesito para hacer el botón central. Entonces vamos a necesitar 20 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y vamos a utilizar la aguja de 0,8 milímetros. Entonces la metemos dentro y empujamos. Ahora lo voy a sacar para que así sea más fácil coger el hilo y cerramos. Ahora vamos a ir haciendo medio punto todo alrededor del botón. Vamos a ir dejando el hilo colocado. Y vamos a ir rellenando el botón hasta casi tenerlo del todo relleno. Y así poquito a poco vamos a ir haciendo medio punto alrededor. Vamos a ir cogiendo los hilos del principio y tapándolos. Y así poquito a poco vamos rellenando el botón. Vamos a coger el otro hilo, lo pasamos por la aguja por detrás, así, y ya lo tenemos ahí enganchado. Seguimos haciendo medio punto. Cuando lleguemos al principio no hay que unirlo con puntos deslizados, seguimos haciendo medio punto por encima. Así lo dejamos colocado y ya estamos casi llegando al principio. Ya hemos llegado al principio. Ahora seguimos. Así, rellenándolo poquito a poco.
¿Veis? Ya va empezando a coger la forma. Una vez que ya casi lo tengáis todo el botón hecho, lo que vamos a hacer es ir contando cuántos puntos tiene ahora mismo. Porque para hacer esta flor vamos a necesitar 25 puntos en el botón. Entonces, vamos a ver cuántos puntos tenemos hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora mismo tenemos 28 puntos y nosotros necesitamos 25. Entonces, a medida que vamos a ir cerrando el botón, alguna de las cadenas las vamos a ir dejando un poquito más separadas hasta llegar a tener el total de los 25 puntos. Y ya entonces ya tendríamos cerrado el botón. Así que vamos a ir cerrándolo y ir haciendo hay que ir a hacer 3 cadenas un poquito más separadas. A medida que vamos cerrando, vamos abriendo un poquito las cadenas para que lleguen a formarse al final los 25 puntos, porque ahora mismo nos sobrarían 3. Entonces, seguimos cerrando y vamos viendo hasta que tengamos el total de los 25 puntos. Ya tenemos los 25 puntos, mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien, ahora vamos a hacer 14 cadenas. Le damos la vuelta, lo ponemos lo bonito para adelante y vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y lo vamos a enganchar en el cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y lo cerramos con medio punto. Y en el siguiente punto hacemos otro medio punto. Y ahora vamos a hacer 13 cadenas. En la primera hicimos 14 para dar la altura, entonces ahora vamos a hacer 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y otra vez en el cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos con medio punto. Y en el siguiente con medio punto. Y volvemos a hacer 13 cadenas. En todos los demás pétalos son 13 cadenas, hasta llegar a tener un total de 5 pétalos. Ya estamos en el último pétalo. Ahora vamos a engancharlo con medio punto en el cuarto
en el cuarto punto, 1, 2, 3, 4. Un, dos, tres, 4. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cadena y lo vamos a enganchar en el primer punto del primer pétalo. En este teníamos 14 cadenas. Como una era para dar la altura, lo vamos a enganchar en la primera, con punto deslizado. Así. Y ahora vamos a hacer medio punto todo alrededor del pétalo. Esto es para darle firmeza al pétalo. Entonces vamos a hacer tantos medio punto como sea necesario. Así lo vamos a ir colocando de vez en cuando. Así bien todo alrededor. Y así con esto le damos firmeza al pétalo. Colocamos un poquito. En esta flor, en vez de ir cerrando en el medio, como hemos hecho en las anteriores, vamos a ir cerrando cada una en su pétalo. Bueno, ya casi lo tendríamos. Muy bien. Ya tendríamos el primer pétalo hecho. Ahora vamos a ir donde nace este pétalo. ¿Veis? Si os fijáis. Aquí hemos terminado. Aquí está donde nace este pétalo. Pues vamos a meter la aguja en el medio y vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Ahora vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir al principio del pétalo siguiente, que sería, a ver, este. A ver, aquí nace el pétalo, aquí, ¿veis? Así. Y lo vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahora volvemos a hacer medio punto
todo alrededor, y así hasta hacer todos los pétalos. Enganchamos en el mismo pétalo con punto deslizado, hacemos una cadena y enganchamos en el siguiente pétalo con punto deslizado, y vamos haciendo medio punto todo alrededor de cada pétalo. Ya tenemos los 5 pétalos hechos. Ahora vamos a meter donde nace este pétalo y lo vamos a cerrar con punto deslizado. Una cadena y nos vamos a ir al principio del otro pétalo. Y cerramos con punto deslizado. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacerle la formita al pétalo. Vamos a hacer 3 medio punto. 1, 2, y 3. Ahora 3 media vareta. 1, 2, y 3. Ahora 3 varetas. 1, 2, y 3. Ahora 3 media vareta doble. Tomamos 2 lazadas en la aguja. Una, dos, y 3. Ahora vamos a colocar esto un poquito. Y ahora vamos a hacer 2 varetas dobles. Una, y 2. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y las vamos a enganchar donde nacen, pero cogiendo la parte delante de la cadena y la siguiente. A ver si me veis. Aquí nace y justo al lado hay otra cadenita. Cogeríamos las dos y cerramos con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 2 varetas dobles. Una, y 2. Y ahora 3 media vareta doble.
Una, dos, y tres. Ahora 3 varetas. Una, dos, y tres. Ahora 3 media vareta. Una, dos, y tres. Y ahora 3 medio punto. Uno, dos y tres. Ya tendríamos el primer pétalo formado. Vamos a levantar el de al lado. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado en el mismo pétalo, o sea, como hemos hecho hasta ahora. Y hacemos una cadena y vamos al pétalo siguiente, y donde nace el pétalo, como hemos hecho hasta ahora, cerramos con punto deslizado. Bueno, si quiere. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. 3 medio punto, 3 media vareta, 3 varetas, 3 media vareta doble y 2 varetas dobles. Hacemos 3 cadenas y unimos donde nace, unimos con punto deslizado donde nace las 3 cadenas y justo el punto de al lado. Y así en todos los pétalos. Ya hemos llegado al final. Ahora vamos a cerrar el último pétalo donde empezó con punto deslizado. Muy bien, ahora sí que ya los tendríamos. Ahora voy a cambiar de aguja, voy a poner la de 0,5 milímetros y voy a empezar a hacer el punto cangrejo alrededor de los pétalos. Así que vamos a hacer una cadena para dar la altura y lo vamos a meter en el tercer punto. Este sería el primero, que es de donde hemos hecho la primera cadena. Este sería el segundo y este sería el tercero. A ver, aquí es donde sale. Este sería el segundo y este sería el tercero. Y vamos a ir haciendo un punto cangrejo en cada punto.
así. ¿Veis? Ya empieza a verse la formita. Vamos a continuar hasta llegar al medio. Ya hemos llegado al medio. Ahora, donde teníamos hechas las 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos cangrejo. Entonces metemos en el medio. Uno. Dos. Y 3. Ya tendríamos los 3 puntos cangrejo en las 3 cadenas. Y ahora seguimos haciendo un punto cangrejo en cada punto. Así. ¿Veis? En este caso, en vez de cerrar el punto cangrejo en el medio, lo que vamos a hacer es que cuando nos queden 2 cadenas, esta sería una y esta sería la otra, a ver si se ven bien, 1 y 2. Cuando nos queden 2 cadenas, hacemos una cadena para dar altura y lo vamos a unir en el otro pétalo en la tercera. 1, 2 y 3. Esta sería la primera, 2 y 3 en la tercera, así. Esto cuando estén todos hechos, al hacerlo de esta manera quedan como levantados los pétalos. Entonces, ahora seguimos haciendo el punto cangrejo todo alrededor. Acordaros que cuando lleguéis al medio tenéis 3 cadenas, hay que hacer 3 puntos cangrejo, y aquí cuando lleguéis a la tercera, o sea, cuando os falten 2 cadenas, 1 y 2, hacéis una cadena y unís en el siguiente en la tercera, y así todos los 5 pétalos. Ahora vamos a unir al último pétalo con el primero. Ya le he hecho una cadena y ahora lo vamos a unir donde hicimos el primer punto, que sería aquí. Este es el primer punto que hicimos. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Y ahora vamos a hacer estos cacharrines que le salen en el medio a los pétalos. Entonces, para ello vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y le vamos a dar la vuelta, así. Y la vamos a enganchar donde nace este pétalo, porque las 3 cadenas están enganchadas a este pétalo. Entonces vamos a meter a cerrar las 3 cadenas con punto deslizado donde empieza este pétalo. Este pétalo está aquí, entonces vamos a meter ahí. Así y así. Y ahora vamos a hacer
otro punto deslizado en el siguiente y ya estaríamos en las 3 cadenas que hemos dejado en el medio de cada pétalo. Si os fijáis, metíamos cada pétalo en la cuarta cadena, entonces ahora nos han quedado 3 en el medio. Muy bien, pues ahí es donde vamos a hacerle estos cacharrines. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer una vareta en el siguiente punto. En el siguiente punto. Así. Y ahora vamos a hacer como si fueran varetas pero sin cerrar y vamos a hacer 7. Entonces esto lo dejamos un poco tirante, así, un poco largo, tomamos la lazada, metemos en el medio, sacamos, tiramos un poco, volvemos a tomar lazada, 2, así irían 2, tres, 4, 5, 6 y 7. Y ahora los vamos a cerrar todos juntos. Y los volvemos a cerrar. Muy bien, ya casi lo tendríamos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a enganchar en la siguiente cadena con punto deslizado. Muy bien, ya tendríamos nuestro primer cacharrín. Ahora, donde nace el pétalo, enganchamos con punto deslizado, perdón. A ver. Así. En el siguiente punto es donde nace el pétalo. Pues ahí cerramos con punto deslizado. ¿Veis? Ahora cerramos con punto deslizado donde nace el siguiente pétalo y ya estaríamos otra vez con las tres cadenas. Entonces volvemos en la siguiente con punto deslizado para ya estar en las 3 cadenas. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Una vareta en el siguiente punto. Así. Ahora dejamos esto un poco flojo y hacemos 7 varetas sin cerrar, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora las cerramos todas juntas. Así.
y las volvemos a cerrar. Así. Y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos con punto deslizado en la siguiente. Así. Ya tendríamos 2. Ahora hacemos un punto deslizado en donde nace cada pétalo, otro punto deslizado hasta llegar a las 3 cadenas, 4 cadenas, hacer una vareta, cerrar en el medio y 7 varetas sin cerrar. Y así hasta llegar al final. Ya la tendríamos terminada. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.